Aquí vemos en esta diapositiva células germinales, somática y especializada. Bueno, ya explicamos rápidamente qué fue la célula germinal y vamos a ver que la célula germinal son dos. En los casos de nosotros, espermatozoides, varón, óvulo, mujer. En el caso de las células somáticas dijimos que es cualquier célula del cuerpo menos las germinales, que obviamente está aquí en espermatozoides u óvulos. También, solo para aclarar o para establecer una mejor, afianzar el concepto, meiosis ocurre con células germinales. En cambio, las células somáticas se pueden dividir por mitosis. Finalmente, la célula especializada es aquella que nos va a dar órganos específicos con sus funciones específicas y pues algunas tienen un limitado poder de división. Por ejemplo, hemos mencionado que las células del cuerpo puede estar integrado un órgano como el hígado, o el páncreas, el intestino. Lo importante es saber que el material genético en todas estas es igual. Sin embargo, cada una de estas células que mencionamos, estos órganos están compuestos por células que se llaman células especializadas porque se dedican a una función específica. El órgano funciona específicamente para realizar alguna función importante en nuestro cuerpo. Otro concepto que tenemos que repasar es totipotencial. Son células madre capaces de transformarse en cualquiera de las diferentes 200 tipos de células que forman nuestro cuerpo. Aquí está un esquema donde, por ejemplo, la mujer tiene sus ovarios, en él sale el óvulo, al encuentro viene el espermatozoide acá, se unen y al unirse por acá regresa acá esta parte del útero y aquí se forma lo que es el blastocisto, ¿sí? Y después viene el embrión y después del embrión viene el feto. Veremos que es una división muy rápida que va a ir dando el desarrollo en el embrión de células ya especializadas. En un principio, no sé si ustedes han visto en el televisor algunas noticias en el pasado de lo que era células madre y el embrión. Y era porque a partir de acá sustraían las células de estos embriones y pues obviamente moría el embrión, pero rescataban estas células para producir órganos especiales o específicos. Sin embargo, esto ya pues ha ido evolucionando y ya no se obtienen células madre a partir de embrión. Bueno, este solo lo pusimos para que ustedes lo puedan repasar. Vemos cómo aquí ya se está desarrollando la unión del el espermatozoide con el óvulo, ya se forma un blastocisto y el embrión. Después el embrioncito va a ir formándose sus células diferentes, cada semana va a ir produciéndose células diferentes y sus órganos diferentes. Van a haber células que van a conformar la piel, otras el hígado, otras el intestino, médula ósea, músculo, el cerebro, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver pues otro concepto que es pluripotencial. Al principio mencionamos lo que es totipotencial. Quiere decir, de una célula se van a dividir varias. Es decir, como que fuera la célula abuela. Pero ella va a tener a su vez algunas células que se van a dividir y van a dar distintos tipos de células. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, la célula de la sangre. En la célula de la sangre vamos a ver que no hay un solo tipo de células sanguíneas, sino varias. Por ejemplo, megacariocitos,
son las plaquetas, macrófagos, granulocitos, neutrófilos, etc. Esta se deriva de una célula, ¿sí?, que le llamamos pluripotencial. Y esta fue originada por la célula totipotencial. Aquí aparece un ejemplo de la célula madre extraída de un embrión humano. Ya les mencioné que ahora pues ya no se hace eso, pero traje a esta presentación la imagen porque todo lo que va viniendo acerca del conocimiento de células madre pues es prometedor de que alguien que tenga un órgano deficiente o malo puede inyectársele o producírsele células madre y reparar o sustituir células de ese órgano que está mal. Por ejemplo, hay casos en los que hay infarto y se han hecho estudios de inyectarle células madre para que éstas lleguen al corazón y ahí desarrollen el tejido cardíaco y no quede mal la persona con el infarto. Otro concepto que tenemos que ver en esta clase son los virus. Los virus hemos mencionado que no son parte de la teoría celular y vamos a ver en qué consisten. Los virus realmente son partículas, parásitos intracelulares obligatorios, es decir, que necesitan de, por ejemplo, bacterias, de animales, plantas, para poderse replicar o reproducirse. Sin embargo, ellos independientemente no lo pueden hacer, como las células de nuestro cuerpo, que pueden reproducirse. Ellos entonces no pertenecen a la teoría celular. Vamos a ver que necesitan entonces de una célula viva para poderse reproducir. El virus pues tiene material genético interno que puede ser por RNA o ADN. El RNA, uno de los ejemplos de virus muy importantes en el conocimiento de la medicina, es el virus del SIDA o el HIV, virus de inmunodeficiencia humana. Aquí pues presentamos algunas formas o algunos tipos de virus y pues lo importante es de que ustedes vean que algunos están compuestos de RNA, otros de DNA, por ejemplo DNA o ADN, el virus del papiloma humano tiene ADN, el virus de la hepatitis B que hemos mencionado también es de ADN y en algunos libros les dicen adenovirus, o sea, a base de ADN, o ARN virus, o sea, compuestos de RNA. Aquí vemos diferentes formas, diferentes presentaciones de los virus. Sin embargo, es importante saber que la microscopía de campo de luz no puede ver virus. Pueden ver bacterias, pero no virus. Entonces, la microscopía electrónica vino a descubrir estas partículas de virus. Aquí podemos ver, en este caso, es un virus que tiene material genético de ADN y este material genético está cubierto por una cápside o cápsula de proteína. Puede tener una cola donde puede en algún momento inyectar el material genético a alguna célula que infecte. La cubierta externa es a base de lípidos y proteínas y vamos a ver que a algunos virus se les llaman bacteriófagos, no porque sean bacterias, sino porque tienen la capacidad de inyectar su material genético a bacterias.
y reproducirse dentro de ellos. Hemos mencionado algunos ejemplos de virus. Está el virus de la influenza, que es el virus que se le conoce la gripa, que por cierto hay vacunas que cada año se ponen. Hay un virus que se ha oído en las noticias del ébola, que es altamente contagioso, infeccioso y puede producir hasta la muerte en el humano. Vamos a ver entonces que hay unas partículas llamadas viriones que están constituidos por solo una molécula de ADN o de ARN, nunca los dos en el mismo virus, y contenida en su interior en una cápsula proteica y que le podrían en ocasiones corresponder a una envoltura membranosa. La utilidad de los virus para nosotros también es importante, ya que en la tecnología del ADN recombinante también se han utilizado virus para poder introducir el ADN y que estos virus infecten bacterias para poder introducir los genes y replicarse igualmente. También se han utilizado en la genoterapia y es cuando se introducen genes a células humanas, pero genes que pueden ser en beneficio al humano. También se han desarrollado control de insectos, introduciéndole a las plantas el ADN a través de virus que pueden llegar y depositar genes que puedan controlar y ser inmunes o resistentes a los insectos y evitar así pesticidas que dañan el medio ambiente y al humano. Otro concepto son los viroides. Los viroides son pequeñas partículas que solo están compuestos de material genética, o sea, no están cubiertas de proteína. El material genético es de RNA nada más. Son patógenos, o sea, pueden producir enfermedades y son tan pequeños que puede ser hasta 600 nucleótidos. Se han visto en algunas enfermedades donde pueden producir este tipo de enfermedad en las plantas, en su coloración, en papas, y pueden dañar los sembradillos. Continuando, vemos acá la detección en estos puntos negros, que son viroides, moléculas que están dentro de una papa y pueden producir enfermedades dentro de la papa y destruirla. Microscopía electrónica, se puede observar acá estas moléculas de ácidos nucleicos. Acá podemos ver las papas que pueden ser infectadas. Pues acá podemos ver cómo tienen la capacidad estos virus de reproducirse, de replicar su material genético y de una molécula irse multiplicando varias veces. Los priones son unas moléculas a base de proteína. Son a base de proteínas que también puede causar enfermedades, inclusive al hombre o a los animales. Hay una enfermedad llamada de las vacas locas y ellas pueden ser afectadas en su cerebro, en su sistema nervioso, y crea una enfermedad de encefalopatía y cambian de conducta a estos animalitos.
En el caso del humano, pues se ha relacionado en algunas enfermedades, por ejemplo el Parkinson, se ha visto que puede ser por alguna sustancia, una proteína ajena a nuestro cuerpo que está presente y puede causar problemas en el sistema pues nervioso. Acá podemos ver previamente a nuestro laboratorio que vamos a tener la extinción de gram positivo en bacterias. El gram positivo se dice cuando la bacteria tiene una coloración al final de los pasos de la tinción de este color morado, violeta, y pues esto se debe a la estructura que tiene la pared celular de la bacteria. Si ustedes miran, acá hay una membrana y encima está la pared celular. Es una única pared y vamos a ver que al final de los pasos de la tinción, porque lleva unos pasos distintos o diferentes, vamos a ver que la tinción va a quedar así al microscopio, que se mira en aumentos de 10 por 100, o sea, 1000. Acá podemos ver el ejemplo en las bacterias, pues gram negativas. Si ustedes se recuerdan, habíamos hablado de una membrana acá, una pared acá, pero vamos a ver que hay una membrana todavía externa, ¿sí? Que esta membrana y pared más reforzada al final de la tinción del gram queda en una coloración roja. Entonces es gram negativo. Un ejemplo de ellos es la enfermedad de gonorrea, que se produce por un gonococo gram negativo. En una tinción de secreción de gonorrea se mirarían cocos, o sea, más esféricos, de color rojo. Bueno, espero que les haya ayudado esta presentación. Recuerden que el material didáctico apoya, pero no es lo único que debe hacer el estudiante. Hay que reforzar sus conocimientos con el libro. Muchas gracias y hasta la próxima. Desarrollo en el embrión de células ya especializadas. En un principio, no sé si ustedes han visto en el televisor algunas noticias en el pasado de lo que era células madre y el embrión. Y era porque a partir de acá sustraían las células de estos embriones y pues obviamente moría el embrión, pero rescataban estas células para producir órganos especiales o específicos. Sin embargo, esto ya pues ha ido evolucionando y ya no se obtienen células madre a partir de embrión. Nuestro cuerpo. Aquí está un esquema donde, por ejemplo, la mujer tiene sus ovarios, en él sale el óvulo. Al encuentro viene el espermatozoide acá, se unen y al unirse por acá regresa acá a esta parte del útero y aquí se forma lo que es el blastocisto, ¿sí? Y después viene el embrión y después del embrión viene el feto. Veremos que es una división muy rápida que va a ir dando el desarrollo. Aquí vemos en esta diapositiva células germinales, somática y especializada. Bueno, ya explicamos rápidamente qué fue la célula germinal y vamos a ver que la célula germinal son dos. En los casos de nosotros, espermatozoides, varón, óvulo, mujer.
En el caso de las células somáticas dijimos que es cualquier célula del cuerpo menos las germinales, que obviamente está aquí en espermatozoides u óvulos. También, solo para aclarar o para establecer una mejor, afianzar el concepto, meiosis ocurre con células germinales. En cambio, las células somáticas se pueden dividir por mitosis. Finalmente, la célula especializada es aquella que nos va a dar órganos específicos con sus funciones específicas, y pues algunas tienen un limitado poder de división. Por ejemplo, hemos mencionado que las células del cuerpo puede estar integrado un órgano como el hígado o el páncreas, el intestino. Lo importante es saber que el material genético en todas estas es igual. Sin embargo, cada una de estas células que mencionan, estos órganos están compuestos por células que se llaman células especializadas porque se dedican a una función específica. El órgano funciona específicamente para realizar alguna función importante en nuestro cuerpo. Otro concepto que tenemos que repasar es totipotencial. Son células madre capaces de transformarse en cualquiera de las diferentes 200 tipos de células que forman